Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Cars, una aventura sobre ruedas. Esta es la séptima película producida por los estudios de Pixar. Fue estrenada el 9 de junio del 2006. Contó con un presupuesto de 120 millones de dólares y logró recaudar más de 460 millones. Además, tuvo una nominación al Oscar como mejor película animada, pero al final lo terminó ganando Happy Feet. El número original del Rayo McQueen iba a ser el 57, en referencia al año en el que nació el director de la película, John Lasseter. Claro que más tarde fue cambiado al 95, para representar el año en el que Toy Story fue estrenada. Y por otro lado, el número de Chick es el 86, representando el año en el que Pixar fue fundada. Los neumáticos que utilizan varios de los coches son Lightyear, una parodia de la marca Goodyear, y al mismo tiempo una referencia a Buzz Lightyear. En la primera carrera, uno de los vehículos tiene el logotipo de Apple, y el número es el 84, el año en el que se lanzó Macintosh, el ordenador con el que Apple revolucionó como una gran empresa. Pero, ¿por qué quisieron poner directamente esta marca en la película? Verán, ocurre que en el año 1986, Steve Jobs, fundador de Apple, invirtió 10 millones de dólares en los estudios de Pixar, que en ese momento se llamaban The Graphic Group y pertenecían a Lucasfilm. Así que Steve Jobs compró la compañía por 5 millones de dólares, y los otros 5 fueron invertidos en la creación del estudio. Por lo que Pixar no existiría sin la ayuda del fundador de Apple. En el año 2003, Pixar lanzó un corto bastante interesante, llamado Bounding. En este se habla acerca de la autoestima y de cómo afrontar los cambios que se presentan en nuestras vidas. Uno de los personajes era un lebrílope, mezcla entre una liebre y un antílope. Y una imagen de ese personaje se puede ver en los primeros minutos de la película. Vas a saltar y el cielo tocar, con solo intentarlo tú lo puedes lograr. La empresa Dinoco que vemos en la cinta se le pudo ver anteriormente en Toy Story, como la marca de la gasolinera en la que Woody y Buzz tienen su famosa confrontación. Tú eres un triste y extraño hombrecillo y te tengo lástima. Adiós. Al final de la primera carrera, cuando le están tomando fotos a McQueen, llegan dos fanáticas, y que apenas lo ven, ellas deciden mostrar sus faros. Esta fue una pequeña broma para adultos, que me imagino que ahora ya sabrán más o menos qué significa. ¡Tus admiradoras número 1! ¡Chao! Adoro mi vida. En vez de hacer que los faros de los vehículos fueran los ojos, que es como generalmente se hacía en la mayoría de los dibujos animados, en esta ocasión los animadores decidieron poner los ojos en el parabrisas, ya que de esta manera podían hacer que los personajes fueran más expresivos. Fred, thank you. He knows my name. He knows my name. La voz de Fred fue grabada por Andrew Stanton, el cual fue el director de Buscando a Nemo, Wall-E y Buscando a Dory. Cars es considerada como la película de Pixar más rentable de todas, y no precisamente por su taquilla, sino por su mercancía. Y es que ha generado más de 10.000 millones de dólares solo en mercancía publicitaria. En la escena musical en la que Mac está llevando a McQueen a California, se puede ver muy rápido en unos cables una fila de pajaritos. Estos son personajes de un corto animado de Pixar estrenado en el año 2000. En una escena, Mac pasa por una parada de camiones, y uno de ellos tiene la letra I, con el mismo diseño que vimos en la película de Los Increíbles. Y todos hacen esa pregunta: ¿dónde está McQueen? Cuando todos se preguntan dónde está McQueen, se hacen algunas parodias a famosos del cine y la televisión. Por ejemplo, aparece un coche llamado Jay Limo, una parodia del presentador Jay Leno.
También aparece un vehículo que es gobernador de California, el cual es una parodia del actor Arnold Schwarzenegger, que en ese momento era gobernador de dicho estado y tenía a su disposición un vehículo como ese. ¿Bessie? ¿Quién es Bessie? Bessie es el único vehículo en esta película que no puede moverse por sí mismo. Ella es una máquina de pavimentación de carreteras que se le califica como equipo de servicio básico y su nombre se deriva de las iniciales de esas palabras. En la matrícula de Luigi se puede apreciar el código 445108, que es la latitud y longitud del Museo de Ferraris ubicado en Italia. Y es que recordemos que Luigi solo sigue Ferraris. Luigi solo sigue Ferraris. En Italia existen un montón de tiendas de neumáticos a las que se les denomina Casa de la Goma, que significa Casa del Neumático. Y en esta cinta quisieron hacer algo parecido, pues el negocio se llama Casa de la Tires, que se traduce de la misma manera. Y también se puede ver una parodia de la Torre Inclinada de Pisa. Los insectos que se ven en esta película son vehículos de la marca Volkswagen. Esto se debe a que el popular apodo que se le tiene a estos vehículos en inglés es bug, que significa insecto. La película recibió una nominación al Oscar como Mejor Canción Original. No one seems to need us like they did before. Esta canción fue compuesta por Randy Newman, quien también trabajó en la música de Toy Story, Bichos y Monster Inc. En esta cinta, el famoso A113 se puede ver en un tren y en la placa de mate. Recordemos que este código aparece en la mayoría de las películas de Disney, como una forma de referenciar el número del aula donde estudiaron muchos de los que actualmente trabajan en Disney y Pixar. Seguramente algunos recordarán este cortometraje y su divertido muñeco de nieve. Bueno, resulta que este personaje apareció en una bola de nieve de la tienda de recuerdos. ¡Encontramos a McQueen! El apellido del Rayo McQueen es un homenaje al animador de Pixar Glenn McQueen, que falleció de cáncer en el año 2002. La camioneta de Pixaplaneta, que aparece en la mayoría de las películas de Pixar, también aparece aquí en la carrera final. Otro de los vehículos que Fred conoce es Mario Andretti, un antiguo pero muy famoso conductor de carreras. ¿Fred? ¡Mario Andretti sabe mi nombre! ¡Tienes que dejarme entrar! ¿Volar cual cohete? ¡Atacar como bólido! La famosa frase de McQueen es una referencia a una de las frases del boxeador Muhammad Ali, que decía: flota como mariposa, pica como abeja. En Toy Story 3, uno de los niños de Sunnyside lleva una camiseta de McQueen. El rey está basado en el gran piloto de automovilismo Richard Petty, cuyo sobrenombre es precisamente The King. En la cinta, el vehículo tiene el mismo color y número que Richard Petty normalmente utilizaba en sus carreras. Y de hecho, el accidente que vemos en la película fue ligeramente basado en un accidente real que él sufrió en 1970. Afortunadamente el piloto sobrevivió y 36 años después él mismo le prestó su voz al personaje. Al final de la película, Luigi cumple su sueño de conocer un Ferrari y el mismísimo Michael Schumacher, que hasta el día de hoy muchos consideran como uno de los mejores pilotos de la historia, le prestó su voz al personaje. Mi dicono che siete fantastici. El actor John Ratzenberger ha prestado su voz en prácticamente todas las películas de Pixar, incluso esta, pues hace la voz de Mac. Y en los créditos, cuando Mac está viendo las películas de Pixar en versión carro, él hace una referencia a eso. Wait a minute here. They're just using the same actor over and over. What kind of a cut-rate production is this? Joe Ranft fue un animador estadounidense que trabajó en los estudios de Pixar, además de también prestar su voz para algunos de los personajes. Tristemente, Ranft murió en un accidente de coche en el año 2005, así que en los créditos de esta película se le decidió hacer un homenaje.
En el año 2011 se estrenó una secuela, en donde Mate pasa a ser el personaje principal, y la cinta se enfoca más en el mundo del espionaje. Desafortunadamente para Pixar, esta es considerada como la peor película que el estudio alguna vez ha hecho. Claro que igual lograron recaudar más de 560 millones en taquilla, y no olvidemos todo lo que genera su mercancía publicitaria. Es por eso que en el 2017 el estudio decidió apostar una vez más por el regreso de esta franquicia. Ya veremos qué tal les va. Mientras tanto, cuéntame, ¿ya viste la tercera parte? ¿Qué tal te pareció? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Santiago, Christopher, Gabriel, Josué, Evelyn y Adriana Rojas. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.